y la presentación. La idea de hoy es trabajar un poco los distintos paradigmas o sistemas teóricos, si se quiere, o escuelas del pensamiento económico, que están un poco circulando de alguna manera. ¿Son todos los enfoques, son todos los paradigmas? No. Digamos, esto es la analogía con la famosa frase de la izquierda, digo, si uno agarra 3 economistas, hay 4 sistemas de pensamiento, ¿sí? Es decir, esa idea de que hay un cierto consenso y demás, nada, para atrás. Nosotros nos vamos a enfocar en 3 grandes enfoques, o 3 grandes paradigmas. Ahora lo vamos a ver, un poco lo que es el sistema neoclásico, el sistema keynesiano y el sistema marxista. De nuevo, ¿son los únicos? No, hay más. Hay cruces, en algún momento lo dijimos también, creo hay gente que se define como keynesiana y te deja sus dudas, ¿sí? En general, poca gente se define como neoclásica, con lo cual uno ya empieza a perfilar, digamos, qué representan en el imaginario, digamos, esas categorías. Y hay otros enfoques más, digamos, y hay otros cruces y grises y demás, ¿sí? Pero nos parece que eso, de alguna manera, esta clase sirve como para ordenar un poco las ideas, ¿sí? Para tener un panorama general y un poco poder desarmar discursos, ¿sí? Porque ustedes lo que se van a encontrar es gente hablando desde la economía, sin aclarar mucho, ¿sí? En la tele van a aparecer como economista abajo, sin partidos políticos, sin espacios, sin pertenecer ni siquiera al sector privado o al sector público, nada, economista, ¿no? Como si fuera una tecnicatura. Y un poco la idea es justamente escuchar esos discursos y poder desarmarlos un poco. No sé, Maru, si querés ir bueno. Sí, incluso van a ver que de la teoría neoclásica no es que va hacia las críticas de la otra teoría, sino que es al revés. La teoría neoclásica como que se planta como la ortodoxia y las demás son las críticas. Que también sí, un poco el mainstream, la central. Claro. Pasa mucho eso, digamos. Primero la economía neoclásica, vamos a ver, discutió en su momento con los keynesianos, con los marxistas, pero una vez que logró la hegemonía, dejó de llamarse y dejó de criticar en un punto, digamos, las otras escuelas, o por lo menos sin ir tan vehementemente, sino que es como un discurso medio abstraído de otros debates, digamos. Como, bueno, esto es lo que es, supuestamente, más que esto es lo que pensamos nosotros, o a diferencia de otros entendemos. No sé, creo que la siguiente, Maru. Bueno, ahí están los 3 grandes enfoques que les decíamos. Un poco lo van a ir descubriendo y me parece que va a quedar un poco en claro. La teoría neoclásica es el soporte, digamos, si quieren en términos teóricos, económico-teóricos, de lo que habitualmente se llama neoliberalismo. Por eso también en general, sobre todo en Argentina o en los países de la región, la gente que comulga con la teoría neoclásica en general se define como tal, mucho menos emparentarse con el neoliberalismo. La teoría keynesiana, ¿sí? Que viene de una aclaración. Neoclásica, ¿por qué? Supuestamente porque ellos plantean que retoman a los clásicos. Smith, Ricardo, los primeros autores, digamos, de la economía. Ahí hay algunos que directamente hablan de que no es una teoría neoclásica, es una teoría marginalista, porque no retoma a los clásicos, sino que los, digamos, retoma el nombre, ¿sí? Ahí después, si quieren, podemos discutir, digamos, hasta qué punto el neoliberalismo es liberalismo. O es una continuidad, o en realidad es una cosa nueva, digamos, muy distinta. La teoría keynesiana, que viene a partir de los planteos de Keynes, en la década del 30, digamos, la crisis económica, un contexto distinto. De alguna manera la teoría keynesiana se consolida a partir de la Segunda Guerra Mundial, hasta los 70, como el paradigma hegemónico. Ahí se encuentra mucha de literatura de la teoría neoclásica discutiendo con los keynesianos. Pero ya a partir de la consolidación del neoliberalismo, a fines de los 70, 80, la teoría neoclásica se empieza a como despegar de esa necesidad de estar discutiendo otros enfoques. Quieren políticamente o para identificar en términos de partidos y demás, la teoría keynesiana, con sus distintas versiones y demás, se puede encontrar en el pensamiento más socialdemócrata, en algunas cuestiones del peronismo incluso. Hay como más de la teoría keynesiana, ¿sí?
No es estrictamente que esos partidos o esos proyectos políticos retomen la teoría keynesiana como tal. De hecho, el peronismo en su faceta menemista poco de keynesiano tuvo, fue más bien neoliberal claramente. Pero bueno, digo, en trazos generales. Y después la teoría marxista, ¿sí? Que viene a partir, obviamente, de los planteos de Marx. Un poco lo que vamos a tratar acá es no quedarnos en los planteos de Keynes y en los planteos de Marx estrictamente, sino pensar un poco qué están diciendo esos autores o autoras que se enrolan en estos sistemas de pensamiento en la actualidad. ¿Sí? O sea, Marx tuvo una descripción del capitalismo, perfecto, un montón de gente la continuó, bueno, vamos a trabajar con algunas categorías propias del pensamiento marxista, si se quiere más bien en la actualidad, ¿sí? No tanto estrictamente lo que dijo o no dijo Marx, que es todo un tema, porque también hay como una línea marxista muy ortodoxa de que si no lo dijo Marx no ocurre. Bueno, sabemos que hay cosas que Marx no las vio, digamos, por su propio contexto de época o por su propia perspectiva. ¿Sí? Digo, el tema del feminismo, la verdad que en Marx no aparece, ¿no? Toda la lucha feminista y bueno, evidentemente, pero hay toda una línea marxista que forma parte del pensamiento feminista, ¿sí? Bien, no sé si vamos hasta acá. ¿Pasamos, Maru? Bueno, un poco lo que les decía, ¿por qué en la actualidad? Digo, para enfocarnos en la actualidad, no tanto en lo que dijo, no dijo Marx, o lo que dijo, no dijo Keynes, o lo que quiso decir. Son miradas estilizadas, digo, no vamos a ir a la profundidad a cuestiones muy de fórmula ni nada por el estilo, sino es simplemente poder interpretar los grandes trazos de esos marcos teóricos que nos van a permitir un poco jugar con las diferencias y similitudes. Ahí está explicada la metodología del role-playing. Básicamente vamos a hacer así, yo voy a ser de marxista, o sea, cada vez que yo hable, voy a estar hablando en representación, digamos, del pensamiento marxista, coincida o no. Juli, hacía de neoclásica, pobre, digamos, va a ser la que más va a tener que forzar el argumento, digamos, y Maru va a ser de keynesiana. Que alguno de los tres sepan desde dónde está hablando, ¿sí? Digo, un poco vamos a forzar los argumentos, digo, hay cosas que Juli no va a coincidir, o que Maru no va a coincidir, o yo no coincido con lo que vamos a estar diciendo, pero la idea es representar ese pensamiento, ¿sí? Después si quieren discutimos cuál es el que más nos copa. Bien, ¿algo más por acá, chicas? No sé si la cita la querés ver o pasamos a la siguiente. Pasamos un poco lo que hablamos ayer, digamos, esta idea propia de los neoclásicos, van a ver de que hay dos consensos y justamente vamos a trabajar sobre los disensos, ¿sí? Vamos. Bueno, la idea es un poco esta. Vamos a tener una filmina que es un disparador, la verdad que no dicen nada. La filmina en realidad es un machete nuestro para saber qué tenemos, ¿no? Entonces la idea es, vamos a ir rotando un poco la palabra y tratando de contar un poco qué opinan, digamos, esas escuelas de pensamiento o esos enfoques sobre esas preguntas en particular. Vayan anotando lo que les parezca, la clase queda grabada, con lo cual si quieren volver a algo o lo que sea, se puede siempre. Sí, básicamente van a haber distintos tópicos para los cuales van a haber 3 líneas de pensamiento, o muy distintas o que quizás tengan algunas similitudes. Pero es como un punto de partida. Bueno, no sé. Piedra, Bueno, papel. si quieren, yo. Dale. Siempre arrancaba. Pobre. Como soy ya tengo el derecho. Bueno, respondiendo un poco a qué es la economía, digamos, al concepto que se le da desde la teoría neoclásica, economía o economía política, que estudia, la economía neoclásica va a emplear más el concepto de economía, más puro y haciendo un análisis como más objetivo. Y de esta forma va a definir a la economía, o se va a preguntar, que esto es básicamente lo que podemos leer si buscamos qué es la economía en cualquier, no sé, en Google o en cualquier
lugar donde querramos ver qué es la economía como definición formal, nos vamos a encontrar con que es, o que se pregunta cómo o de qué forma se deben administrar los recursos escasos para necesidades que son ilimitadas. Es decir, la teoría neoclásica reconoce que hay recursos finitos, pero las necesidades humanas son ilimitadas, y entonces de esta forma busca la manera en la cual se puede llevar a cabo una distribución de estos recursos de la manera más eficiente. Claramente la eficiencia, para mí, queda como más dentro de un juicio de valor, lo que sea eficiente en cada teoría. Bueno, y en este sentido, esta distribución la va a asignar el mercado, con la idea de que el mercado siempre va a funcionar de una manera natural en virtud de la relación que exista entre la oferta y la demanda de cualquier mercado. Y siempre y cuando el mercado funcione de esa manera y sin ningún tipo de intervención, entonces será capaz de garantizar ese proceso de producción. Y la ciencia económica, como dije, va a buscar hacer un análisis más objetivo, análisis en el cual va a emplear modelos económicos, y los modelos económicos son definidos como representaciones simplificadas de la realidad, donde lo que se busca es analizar la relación que existe entre una o más variables, dejando quizás otros contextos, digamos, sin tomarlos en cuenta en el análisis. Que en economía se le dice ceteris paribus, cuando dejas todo lo demás constante y solo analizás la relación entre dos variables. Entonces, en ese sentido, quizás la economía sea definida como una ciencia social, pero en la teoría neoclásica hay varios contextos que no se tienen en cuenta al hacer el análisis. Buenísimo. ¿Sigo yo? ¿Les parece? Por el otro lado, me presento Mariana Keynes. Keynes lo que va a hacer es, se va a centrar más en el estudio de el análisis, las causas de las variaciones de la demanda agregada, así como sus componentes, y la relación que los mismos pueden tener con el empleo y el ingreso. En este sentido, hace un enfoque más a nivel agregado, ya que no parte de un análisis microeconómico que después se pueda extrapolar a lo macro, sino que directamente va a lo macroeconómico. Y por el otro lado, bueno, quiero aclarar dos cosas. Una cosa que es que, bueno, está Keynes, pero también hay otra rama que parte de Keynes, que son los post-keynesianos. Entonces, en este sentido, considerando que Keynes se formó en Cambridge y tiene su formación marginalista, creo que tiene más un pensamiento de la economía precisamente. En cambio, los post-keynesianos piensan más como economía política, donde hay diferentes grupos con diferentes intereses y ahí puede haber una puja entre ellos. Bien. Y bueno, ahí como el planteo más, si se quiere, desde el marxismo en general, se planta más desde la idea de economía política. O sea, digamos, la concepción es distinta a la de la economía como ciencia de la escasez, en parte porque esa idea de escasez se vuelve imperialista, digamos. Es decir, si uno piensa que situaciones donde hay una escasez respecto a necesidades infinitas, vuelve a la economía a una ciencia omnipresente. Digo, en realidad, el cirujano cuando va a operar también enfrenta una escasez de tiempo y de recursos y la necesidad de vida infinita. Y entonces, ¿quién tiene que decidir si la incisión va por arriba o por abajo? ¿El economista o el cirujano? El economista va a decir, yo sé de escasez. Puedo decidir esto. Desde el marxismo, obviamente, eso se cuestiona, digamos, y en realidad se toma la misma idea de economía política, que incluso está presente en Smith, está presente en Ricardo, digo, no es que la inventó el marxismo propiamente dicho, que es la idea de que la economía lo que va a analizar es cómo se producen y se distribuyen los bienes y servicios. Es decir, en la medida que haya producción de bienes y servicios, puede haber un análisis económico, ¿sí? Pero no extrapolarlo a dimensiones de la vida estrictamente que no son económicas, ¿sí? Es decir, la idea es pensar una serie de regularidades, leyes sociales, le llaman muchos, del ámbito de lo económico, pero que ese ámbito de lo económico es una esfera, que incluso está dentro de una sociedad, que la moldea, que le da forma, ¿sí? Que define de alguna manera esa sociedad que está bien y que está mal, ¿sí? Digo, no sé, consumo de cannabis.
está prohibido o está legalizado porque la sociedad lo define, no por un problema de escasez y abundancia o lo que sea, ¿sí? Después podemos discutir si está bien prohibido o si está bien despenalizarlo. En ese sentido, lo que está reflejando la economía política es que adentro de ese proceso de producción y distribución hay relaciones de poder. Por eso esto de política, digamos, de poder, digamos, no de partidario, como decía Darío Zeta, estrictamente, sino de poder, de relaciones de poder. Y en esas relaciones de poder, un poco lo que planteaba Maru con los post-keynesianos, digamos, esas distintas actores de la economía están pujando. La distribución del ingreso no es algo que se da espontáneamente, sino que es el resultado de esas pujas, de esas luchas sociales. Por eso se planta claramente desde una ciencia social que se piensa como ciencia social, no que está mirando las ciencias naturales, como por ahí pasa con la teoría neoclásica, ahora vamos a ver, que está tratando de copiar categorías de la naturaleza o de las ciencias naturales, sino que la economía política se planta bien desde una lógica de ciencia social. Creo que ahí estamos. ¿Quieren que siga yo? Sí. ¿Cómo está conformada la sociedad? ¿Quién se está estudiando? ¿Clases sociales, individuos? Bueno, ahí hay algunas ideas clásicas, digamos, del marxismo, que por ahí son más conocidas. Digo, la idea de clases sociales, bastante debatido dentro del propio marxismo, si la clase social está definida por la función dentro del proceso productivo, como a lo Marx de alguna manera lo planteaba, digamos, es decir, soy trabajador, soy proletario, esa es mi, digamos, comparto la clase con todas las otras personas, o la clase tiene una determinación más subjetiva, ¿sí? Como plantea más el marxismo del siglo XX, digamos, donde sobre todo trata de explicar por qué, por ejemplo, la clase trabajadora puede llegar a votar un gobierno claramente que no es para la clase trabajadora. Digo, ahí empiezan a jugar cuestiones de identificación, aspiracionales y demás. Pero sí está la idea de clases, no de individuos egoístas ni nada por el estilo, sino de clases donde hay ciertas solidaridades, donde hay ciertas ideologías o puntos políticos, si se quiere, teóricos en común, ¿sí? Y esa sociedad o esas clases sociales están en tensión, ¿sí? Por eso la idea de armonía, porque siempre hay una puja, digo, donde hay una hegemonía, hay una resistencia, digamos. Y en ese sentido, digamos, el análisis marxista obviamente es contestatario de lo hegemónico, de lo instaurado, por lo tanto muchas veces retoma esas resistencias, esos pensamientos subalternos y demás. Bueno, por el otro extremo, la teoría neoclásica, la sociedad y el análisis y los objetos de análisis van a ser más que nada individuos. De hecho, uno de los principales exponentes de la escuela, que es Marshall, le dio relevancia al estudio de los comportamientos de las empresas y de las familias, de los consumidores, como unidades individuales. Entonces, en ese sentido, pasan a ser variables, digamos, que tengan la misma ponderación independientemente de cómo esté constituida una familia, por ejemplo. Entonces, con respecto a la armonía o el conflicto de intereses y al egoísmo, la escuela neoclásica tiene supuestos dentro de su modelo, los cuales establece que todos los individuos tienen, digamos, perfecta información a la hora de tomar decisiones, que se comportan racionalmente, y a través de esa búsqueda individual y egoísta de la maximización de su utilidad, va a llegar a conseguir como un bienestar social. Entonces, como que a largo plazo se daría una situación de armonía, pero siempre pensando en que cada individuo es egoísta en la toma de decisiones. Bien, por el lado de Keynes, como ya mencioné anteriormente, no desconoce que la sociedad esté conformada por individuos, pero se dedica al estudio del comportamiento agregado. Y por el lado de lo que son los conflictos de intereses, sí se puede dar un conflicto de intereses, pero puede ser un mero malentendido que se puede solucionar a través de que la sociedad vaya evolucionando y vaya mejorando sus medios productivos. Keynes, en este sentido, era optimista en cuanto al capitalismo. Pero por el otro lado están los post-keynesianos, que como también mencioné anteriormente,
existen individuos o grupos de individuos con diferentes intereses y sí se pueden dar estos conflictos o estas pujas. No sé si quieren arrancar alguno de ustedes. Si querés arrancar vos porque yo te critico a vos. Claro, yo también. Este es tu campo, Juli. Está bien. Bueno, voy. Bueno, los equilibrios dentro de la teoría neoclásica. La teoría neoclásica básicamente va a analizar el equilibrio primero a través de una gráfica que en general es conocida y que se suele aplicar a cualquier contexto, en donde para cualquier mercado, un bien en particular o de la economía en general, se cruzan curvas de oferta y de demanda, es decir, que representan las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas a distintos precios. Entonces, se va a dar una situación de equilibrio cuando esas curvas de oferta y demanda se intersectan en un precio, que ese va a ser el precio de equilibrio, y para el cual, digamos, toda la cantidad ofrecida es demandada y viceversa, es decir, todos los individuos, digamos, las empresas y los consumidores son oferentes o demandantes netos. Entonces, bueno, esto también para un mercado se puede aplicar para la economía en general, y el punto de equilibrio en la economía va a ser ese mismo. Cuando el mercado esté en una situación de desequilibrio, que se puede dar, por ejemplo, cuando el precio esté por arriba o por abajo del equilibrio, suponiendo que hay un precio por abajo del equilibrio, habría más demanda, digamos, las personas estarían dispuestas a comprar más de un bien cuyo precio baje, claramente, y ese exceso de demanda lo que va a hacer es que digamos, la oferta o el stock de producción sea poco con la cantidad demandada. Entonces, ahí aparece la idea de la tendencia automática o de los mecanismos automáticos del mercado que hacen que ese precio se eleve nuevamente para poder abastecer ese stock y que vuelva al precio de equilibrio. Entonces, ese equilibrio siempre va a estar presente en la teoría neoclásica, siempre que el mercado pueda funcionar libremente y poder restituirse en el caso de que haya una situación de desequilibrio. Bueno, nosotros, o Keynes piensa en realidad que puede haber cierto equilibrio, pero que no va a haber tendencias automáticas que lo lleven al mismo. De hecho, hay mecanismos que pueden generar equilibrios, pero con desempleo. Esto, y además, por naturaleza, la economía es fluctuante porque la inversión lo es. Además, estas tendencias automáticas no se dan porque se parte de la base de que la inversión y el ahorro están determinados por diferentes variables. La inversión está determinada por la eficiencia marginal de capital, que a su vez está determinada por los costos de los bienes de capital y los rendimientos marginales del consumo, y el ahorro, por el contrario, por la proporción marginal a consumir y por las tasas de interés. Por eso, una medida tasa de interés no va a generar que se dé una tendencia automática al equilibrio. Entonces, cerrando para concluir bien, pueden haber equilibrios, el equilibrio empleo-empleo es que se ha denominado el caso clásico, pueden haber equilibrios con desempleo o se pueden dar desequilibrios. Y en este sentido, yo voy a hablar más adelante del tema, es importante el rol del Estado para poder solucionarlo y poder llegar al equilibrio más cercano con pleno empleo. Bueno, desde el marxismo pateamos todo el tablero, digamos. La idea de equilibrio es status quo. O sea, lo que busca la teoría neoclásica con el concepto de equilibrio es frenar las luchas sociales, frenar las disputas. Es decir, la teoría neoclásica va a decir, bueno, lleguemos al equilibrio donde a cada persona se le remunere según su productividad, según su esfuerzo. Y en realidad eso no es un equilibrio, sino que es un status quo. Naturalicemos esta relación, que es una relación de desigualdad. Porque después lo vamos a ver, pero no existe tal cosa como que te paguen en función de tu productividad, sino que hay una plusvalía que está siendo apropiada. Entonces, en realidad, esas sociedades, digamos, justamente no están basadas en el equilibrio, sino que están basadas en el conflicto y en los desequilibrios.
Y de hecho esos desequilibrios son los que van transformando las sociedades. Es decir, las sociedades cuando entran en el amesetamiento o en situaciones de status quo es donde no se van a dar las transformaciones que desde el marxismo se espera que se den, digamos, hacia una sociedad más igualitaria o con otro tipo de conformación incluso de relaciones entre las personas. Por lo tanto, más que pensar que el equilibrio es bueno y el desequilibrio es malo, es la idea de pensar que el equilibrio en todo caso es el status quo. Digamos, justamente el status quo no es deseable. Y en ese sentido, digamos, la preponderancia de las decisiones políticas, pero no en el sentido del Estado estrictamente, sino de cómo hacen política los distintos actores, ¿sí? Ya sean desde las asociaciones empresarias, los sindicatos, asociaciones estudiantiles, el mismo Estado, sus distintos niveles de Estado, con sus conflictos y demás. Es decir, la idea de que las situaciones se explican a partir de decisiones políticas viene en el sentido más amplio de la palabra política, ¿sí? Obviamente no hay tendencia automática a la nada, digamos, en el marxismo. Por lo menos en buena parte del marxismo. Hay una rama, hay que decirlo, que sí ve algunas tendencias automáticas, digamos, pero bueno, es un marxismo medio colonizado, se podría pensar. Bueno, si quiere empiezo yo. Nosotros le damos una importancia muy importante al Estado y de hecho tiene una participación fuerte, ya que al no existir estos mecanismos de autorregulación, es el Estado el que debe intervenir para darle el impulso a la demanda agregada. Es decir, el Estado puede y debe intervenir en la economía para garantizar un crecimiento sostenido. Por ejemplo, en épocas de depresión, el gobierno puede intervenir a través de las políticas fiscales o monetarias, ya sea fiscales por ingresos o gastos públicos, o la monetaria controlando la cantidad de dinero y la tasa de interés para poder estimular la demanda y así el crecimiento económico. Bien, por el lado neoclásico, el rol del Estado claramente hace referencia al primer punto, digamos, perjudica al mercado, porque como expresé en los puntos anteriores, el mercado tiene esa naturalidad de llevar a la economía hacia el equilibrio, siempre y cuando no tenga una intervención externa. Digamos, siempre que el mercado se regule por sí solo, va a ser eficiente y va a tender hacia el equilibrio. Y por lo tanto, bueno, claramente el rol del Estado no es deseable en absoluto en esta escuela. Bien, de rol del Estado. A ver, primero lo que se va a decir desde el marxismo es que, por lo menos una línea interesante es esta idea de que el Estado y el mercado se pelean, digamos, podría ser discutida, porque en realidad el Estado construye esos mercados. Es decir, no existe lo que los neoclásicos dicen un mercado puro, donde después viene un Estado, sino que es el Estado el que está creando los mercados. Y ahí viene también un poco esta idea de que legitima la forma de acumulación. Ejemplos concretos, los aeropuertos, las rutas, los puertos, el sistema eléctrico, la distribución de bienes y servicios públicos, en realidad moldea o permite la generación de mercados, ¿sí? Después, si quieren, vamos a formas más avanzadas, como las políticas de ciencia y tecnología. Incluso se puede discutir políticas como la de CONICET, digamos, que muchas veces están orientadas justamente a lo que necesita el mercado, más que a lo que necesita la sociedad en sí. Entonces, ese Estado, dado que es el que construye los mercados, digamos, también es un territorio de disputa, porque justamente no es por su naturalidad construir mercados, sino que, digamos, en la medida que ese Estado se lo deje de alguna manera, o no, se pierda la disputa por el sentido en el Estado, ese Estado va a jugar ese rol, pero el Estado podría jugar otros roles, digamos, por lo menos en alguna mirada marxista. Por supuesto, hay otra mirada marxista que entiende al Estado directamente como una representación de la burguesía, que de hecho tiene que ver con eso, digo, la formación de los Estados modernos no surgen de las demandas sociales colectivas, sino justamente de los sectores burgueses, y por lo tanto el Estado tendría como una falla de origen en el sentido de que siempre va a representar a las burguesías, más allá de que sean menos en la cantidad de votos, pero son los que mantienen relaciones de poder
y que muchas veces le tuercen el brazo al Estado. Digo, ahí hay como dos líneas dentro del marxismo, es decir, el Estado puede ser parte de algún tipo de sociedad mejor, o directamente hay que pensar sociedades post-Estado, ¿sí? Porque el Estado es parte de esa construcción con los mercados. Un poco viene esta idea de la tensión entre la mercantilización y la desmercantilización, que después la vamos a trabajar un poquito, pero es, digamos, la idea desde el marxismo es que muchas veces el Estado lo que hace es generar esas mercancías, ¿sí? O generar los mecanismos a partir de los cuales se dan esos procesos de mercantilización. Si quieren un ejemplo concreto, digo, podemos discutir toda la mercantilización de la educación, pero el Estado está como Ministerio de Educación en esos procesos. Es decir, más allá de que, por ejemplo, no sé, determinada escuela privada genera un proceso de mercantilización, digamos, está el Estado generando ese mercado, digamos. El Estado obliga a una educación primaria y secundaria, el Estado genera de alguna manera la necesidad, digamos, de que haya niveles de escolarización. ¿Sí? Entonces aparece el Estado como creando ese mercado y generando las condiciones de mercantilización. Hasta acá vamos bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Una duda? ¿Se entiende más o menos? Nos está convenciendo Julieta. Es muy buena. No, ninguna duda. Quiero aclarar para los que entraron después que mi pensamiento no representa lo que diga en esta clase. No lo tomen en mi contra. Está todo grabado. Está todo grabado. Para Bueno, cuando seas candidata vamos a sacar estos videos descontextualizados. seguro, seguro. Sí, van a Twitter. Una operación fake news. No, por favor. Bueno, arranco yo entonces con relación trabajo-capital. Bueno, un poco antes lo mencionó Guille, la idea de que en la teoría neoclásica el salario de un trabajador va a estar definido por la productividad marginal del trabajo, es decir, cuanto más productivo sea un trabajador, mayor debería ser su salario en teoría. Y así aparece el mercado de trabajo analizándose como cualquier otro mercado, oferta de trabajo, demanda de trabajo. La oferta claramente las hacen los trabajadores. Esto yo cuando entré en economía sin saber nada siempre lo interpretaba al revés, como que yo demandaba trabajo y la empresa me lo ofrecía, pero en realidad es al revés, digamos, yo ofrezco mi trabajo hacia la empresa o hacia el espacio de trabajo. Y claramente va a haber un punto de equilibrio, que en este caso no es el precio, sino el salario de equilibrio, que va a ser compatible con la cantidad de trabajo demandada y ofrecida. Y en ese punto existe el pleno empleo, es decir, un punto en donde todos los trabajadores que estén dentro del mercado van a pertenecer a la población activa. Si existiese, por ejemplo, un exceso de oferta de trabajo, es decir, más personas querriendo trabajar de las que demanda las empresas, entonces el mecanismo automático que expliqué en el punto anterior, que también se va a dar en este caso, haría en teoría que los salarios tengan que bajar a un punto tal en que puedan ingresar esas personas que estén fuera de la demanda, que estén fuera del mercado laboral. Entonces, en este caso, la desocupación que plantea la teoría neoclásica va a ser o voluntaria o friccional. Voluntaria, bueno, claramente se va a dar cuando las personas no acepten las condiciones de trabajo que se ofrecen en el mercado, o sea, no quieran, básicamente. Y el desempleo, la desocupación friccional va a estar dada por el periodo de tiempo entre que la persona está desempleada y que encuentra un nuevo trabajo, es decir, en ese espacio de búsqueda. Entonces, bueno, cerrando un poco, el mercado de trabajo se analiza como cualquier otro mercado, están estas tendencias automáticas, en donde presionan a los salarios al alza o hacia la baja para poder restituir esa idea de pleno empleo en el mercado laboral. Bueno, nosotros aceptamos la idea neoclásica de que el salario es igual a la demanda de trabajo que va a representar la productividad marginal del trabajo, pero a diferencia de los neoclásicos que parten de que el equilibrio se va a alcanzar
por la intersección entre la oferta y la demanda, partimos de la base de que el empleo se determina en los mercados de bienes y servicios, que este a su vez se ha determinado por la demanda agregada, de forma de que si esta es insuficiente, lo que va a generar en el corto plazo es un equilibrio pero con desempleo. Además, no hay flexibilidad salarial, por lo tanto, no se puede llegar a un equilibrio de pleno empleo inmediatamente. Un ejemplo, si se contrae la demanda, lo que va a generar es que las empresas reduzcan sus producciones de bienes y servicios y por tanto lo que va a hacer es aumentar el desempleo. Y en este sentido, el Estado puede intervenir a través de sus herramientas, que son las políticas monetarias y fiscales expansivas, para poder reducir el desempleo. Entonces, el desempleo tiene carácter involuntario, porque no es que la gente no quiera trabajar dadas las condiciones, sino que se ha reducido. Pero también está el desempleo de tipo coyuntural, que es decir, el que se da en las fases de los ciclos económicos. Vi que hiciste que como no con la cabeza Guille, me dio miedo. Dije, me mandó una bacana. No, moví el cuello, me duele el cuello, nada más. Tengo una contractura ahí. ¿Sigo? Dale. No, estuviste bien. Relación capital-trabajo. Primero, bueno, la primera idea es desde el marxismo, que es el conflicto central. ¿Sí? O sea, el conflicto central dentro de las sociedades es esa relación capital-trabajo. Después pueden venir versiones más ayornadas que plantean la relación conflictiva entre capital y naturaleza, ¿sí? O entre capital y géneros, ¿sí? Pero bueno, son como versiones un poco más ayornadas del marxismo, pero siempre fíjense que está en el eje el capital. Digamos. El capital es el enemigo de la vida, digamos, de alguna manera. El capital no como la máquina, sino como una relación social de poder, ¿sí? De dominación. En ese sentido, digamos, el punto de partida con el que podría discutir un marxista los neoclásicos y keynesianos es que no existe tal mercado de trabajo. No es que uno va alegremente y dice, bueno, che, yo ofrezco 6 horas, no, te voy a contratar 7. Es una relación desigual. Es un poco lo que decía Juli, bueno, uno va buscando un trabajo y ve lo que encuentra, si es que encuentra algo, digamos, y agarra lo que hay, ¿sí? Entonces no habría tal mercado donde una oferta y una demanda negocian, sino que hay relaciones de poder bien jerárquicas, digamos. En ese sentido, digamos, esto de que plantean los neoclásicos, que el desempleo es como una cosa medio rara, que por ahí pasa, pero bueno, ya se va a arreglar sola, o lo que plantean los keynesianos, que el desempleo puede darse por problemas de demanda efectiva, pero que también de alguna manera es solucionable. Desde el marxismo la idea es que el desempleo es estructural del sistema capitalista, que es parte del sistema capitalista y que es necesario. No sé si recuerdan la idea de ejército industrial de reserva, digamos, en Marx, pero, digamos, retomada en el tiempo, porque justamente el hecho de que haya desempleo, digamos, disciplina a los trabajadores y las trabajadoras. Incluso, digamos, ahí el marxismo de alguna manera le marca a la teoría keynesiana, si se quiere, un límite a esa idea de llegar a un pleno empleo, porque en realidad lo que dice el marxismo es que el capitalismo nunca va a llegar al pleno empleo, porque en el pleno empleo los que quedan empoderados y empoderadas son la clase trabajadora. Entonces esa relación hay que revertirla. Incluso hay algunas teorías, por ejemplo la de Kalecki y algunos otros autores, que plantean que la misma burguesía o el mismo capitalismo necesita crisis sociales y económicas cada tanto, justamente para disciplinar y para volver a discutir, volver para atrás determinados derechos, determinadas conquistas laborales, ¿sí? Digo, esta idea de que después de cada crisis viene la idea de, bueno, hay que generar empleo, hay que bajar los salarios, aparece Juli, digamos, como neoclásica, diciendo, bueno, hubo una crisis, hay que perder algún derecho, bueno, las vacaciones no hay que tomárselas, todo ese tipo de cuestiones, no hay que ir al baño en el medio de la jornada laboral, hay que quedarse en la silla. Digamos, del marxismo lo que se plantea es que esas crisis no son desajustes de la oferta y la demanda, o intervenciones del Estado, o demanda efectiva que falta, sino que las genera la misma burguesía o el mismo empresariado,
justamente para frenar esos procesos de acumulación de poder de los sectores subalternos o del trabajo. Y ahí obviamente está presente la idea de la plusvalía, porque en la medida que se pierden todos esos derechos, todas esas conquistas o todas esas posibilidades, en realidad lo que está creciendo es la plusvalía. Es decir, uno sigue generando la misma cantidad de bienes y servicios y cada vez recibe menos salario. La diferencia se la está quedando el empresario, que es el plusvalor, ¿sí? Entonces son mecanismos de ampliación de la plusvalía. Y justamente la conquista de derechos y demás es una reducción de la plusvalía. Por eso encuentra un límite no físico en el pleno empleo, sino en hasta qué punto el empresariado acepta o no esas mejoras o reivindicaciones. Acá como marxista no sé si voy a decir mucho, porque... Yo acá le critico a Juli. Sí, ahí debatan ustedes, chicas. Me parece que... Si querés empiezo yo, Dale, Manu, pero te spoileo un dale, poco. que tenés más. Bueno, nosotros, contrarios a los clásicos, no creemos en que la oferta cree su propia demanda, es decir, no creemos en la ley de Say, porque hay diversas falencias, como por ejemplo puede ser el ahorro. Cuanto más ahorra, más invierte, pero esa producción que genera la inversión no necesariamente cuenta con los compradores necesarios. Por tal motivo, lo que va a hacer solamente quitar consumo o mucho consumo del ciclo económico, del circuito económico. Entonces, lo que nosotros creemos es que la oferta está sujeta a los flujos de la demanda, que a su vez esta está sujeta, asimismo, a la inversión privada. Entonces, en síntesis, la evolución económica está determinada por las decisiones de inversión. Pero si estas decisiones de inversiones privadas, no se impulsan o no son las necesarias o tiene falencias, el Estado es donde tiene que intervenir para poder corregirlas y poder impulsar la inversión, que a su vez va a impulsar la demanda para generar un crecimiento económico sostenido. Entonces, simple y conciso, lo importante es que la oferta está determinada por la demanda y esta a su vez la inversión, que es lo que motoriza el crecimiento económico. Bueno, por el otro polo, para los neoclásicos, la actividad económica se va a impulsar a través de la oferta. Y con esto nos hacemos hincapié en la ley de Say que mencionó antes Maru, que establece que cada oferta crea su propia demanda, en el sentido de que en un proceso de producción intervienen distintos factores productivos, capital, trabajo, tierra, y cada uno de esos factores productivos tiene una remuneración o un ingreso por su participación en el proceso. La remuneración del trabajo es el salario, la de la tierra es la renta y la del capital es el interés. Entonces estos ingresos que perciben los factores productivos son los que van a generar la demanda de eso que se produjo. Entonces en ese caso nosotros nos basamos en la ley de Say, digamos, cada oferta a través de la remuneración a los factores productivos va a crear esa demanda. Y el papel del ahorro, el crecimiento económico, va a ser muy importante para esta escuela, porque si hay una mayor cantidad de ahorro, y cuanto más favorables sean las condiciones para la inversión de ese ahorro, mayor va a ser la producción, mayor va a ser la productividad del trabajo y por lo tanto los salarios que dependían de la productividad del trabajo. Entonces, este ahorro que determina la acumulación de capital dentro del enfoque neoclásico es un elemento importante a la hora de analizar el crecimiento y la actividad económica. Nada, del marxismo no sé qué podemos aportar, no, la idea, sí, digamos, sí es importante quizás esta idea de que de alguna manera, obviamente tanto el pensamiento neoclásico como el keynesiano buscan que haya crecimiento económico, digamos, el pensamiento marxista no lo busca como un fin en sí mismo, digamos, que sería legitimar el propio sistema, y lo que en general marca el pensamiento marxista es que es, digamos,
que de alguna manera estas crisis son recurrentes y van a seguir pasando y que no es un problema teórico, no es un problema de si es la demanda o si es la oferta, si es el ahorro, si no es el consumo, sino que tiene que ver con las mismas la misma dinámica propia intrínseca del sistema. Es decir, el mismo sistema capitalista genera esas crisis. Podemos volver a esta idea de que las necesita cada tanto para reformular esas relaciones, incluso en determinadas crisis disciplinando al propio empresariado. ¿Sí? Digo, también hay crisis económica que disciplina parte del mismo empresariado, y en ese sentido juegan las crisis. Digo, también para pensar cómo el Estado puede estar generando crisis o cómo los bloques de poder pueden estar generando situaciones de crisis. Mucho más creo que no se me ocurre. No sé, Maru, si querés decir vos. Bueno, lo mío es cortito porque, bueno, si contextualizamos cuando escribe Keynes, que es plena crisis del 30 y la Gran Depresión, las economías se encontraban cerradas para protegerse de las variaciones del comercio internacional, entonces se centra en una economía cerrada, no a la. Pero si nos vamos a los post-keynesianos, ellos no son tan benevolentes con el comercio internacional, de hecho plantean que pueden haber ganadores y perdedores y que debería haber una inserción estratégica en el comercio internacional. Además, las ventajas que puede tener el comercio internacional se pueden obtener, es decir, que no son naturales y tampoco son inamovibles. Bien. En nuestro caso, los neoclásicos plantean que los principios del libre mercado, que se aplicaba a una economía nacional o a un mercado en particular, también pueden aplicarse hacia el comercio internacional. Entonces, en este caso, responde un poco a la primera pregunta. De modo tal que, digamos, sin intervenciones y con la naturalidad con la que funciona el mercado y demás, se puede generar una distribución adecuada de los bienes y servicios a lo largo de todo el mundo, el comercio entre todo el mundo. Y el modelo que predomina en las teorías del comercio internacional, en este caso, es el modelo introducido por David Ricardo, de las ventajas comparativas, el cual explica que cada país debe especializarse en la producción y en la exportación, por consiguiente, de aquel bien cuyos costos sean menores en comparación con otros países. Es decir, si en Argentina es más barato producir tal bien en comparación a, no sé, otro país X, entonces a Argentina le conviene producirlo y exportarlo, y al contrario, aquellos bienes cuyo costo sea más elevado en comparación a otros países, va a ser más conveniente importarlo. Entonces, en ese caso, no habría, en cierto sentido, perdedores, porque digamos, habría una convergencia en donde todos los países saldrían o resultarían beneficiosos del comercio internacional aplicando las directivas o lo que establece este modelo de ventajas comparativas. Tampoco habla, leyendo la última pregunta, tampoco habla del intercambio, digamos, no se plantea se plantea el tipo de bien en términos de sus costos, no en términos de si el intercambio es igual o desigual entre los países. Bien, desde acá del marxismo, digamos, claramente el comercio internacional es un factor de divergencia, justamente lo que para los neoclásicos estaría bien, digamos, produzcamos soja, porque somos más eficientes en la producción de soja, y compremos notebooks, porque somos más ineficientes. Justamente eso lo que genera son círculos viciosos o virtuosos. Es decir, si empezás a producir soja, siempre vas a producir materia prima, elementos sin valor agregado, sin agregado de trabajo, y vas a estar comprando lo contrario, elementos con mucha tecnología, con agregación de valor, etcétera, etcétera. Entonces el comercio internacional lo que hace más que converger, digamos, llevar a todos hacia una suerte de paraíso neoclásico, digamos, donde todos los países son desarrollados, lo que hace es generar situaciones de divergencia. De ahí que la teoría neoclásica usa casi siempre esta idea de países desarrollados y países en vías de desarrollo. No sé por dónde pasa ese tren, pero la vi, yo no la vi.
Y el marxismo usa más la idea de desarrollo y subdesarrollo, pero no como que el subdesarrollo va a ser el desarrollo, sino que justamente el desarrollo necesita que haya un subdesarrollado. Y el comercio internacional, en realidad podemos llevar a todas las operaciones de intercambio de comercio, pero puntualmente en el comercio internacional hay ganadores y perdedores, y en eso se basa mucho en la idea de intercambio desigual. Digamos, simplifiquemos muy absurdamente el argumento, pero puede ser válido, digamos. Supongamos que Argentina exporta una tonelada de soja, obtiene $500, con esos $500 podría comprar una notebook, ¿sí? Digo, alguna notebook debe haber de $500, si no te la venden a $500 no hay ningún problema. Desde la teoría neoclásica ese intercambio no es desigual, es igual, porque digamos, nosotros le dimos una tonelada de soja y nos dieron $500, o sea, nosotros queríamos $500 por la tonelada de soja, estuvimos dispuestos a aceptar eso, obtuvimos $500, o sea, nadie obligó a nadie a comprar ni a vender, con esos $500 obtuvimos una notebook, es decir, el valor de una notebook y de una tonelada de soja es el mismo, por lo tanto el intercambio es igual, es igualitario, no hay nadie que se perjudique, ¿sí? La idea del intercambio desigual, ¿cuál es? Bueno, ¿cuántas horas de trabajo hay atrás de eso? ¿Cuántas horas de trabajo hay atrás de una tonelada de soja? ¿Cuántas horas de trabajo humano se genera con esa tonelada de soja? ¿Cuántas horas de trabajo humano, digamos, se generan con la producción de una notebook? Claramente, el intercambio no es igual. ¿Sí? Es igual en términos monetarios, pero en términos de cantidad de horas de trabajo es desigual. Después lo vamos a ver en uno de los últimos encuentros, vamos al intercambio ecológicamente desigual. Porque en realidad una tonelada de soja son 1000 kilos de material y energía, y una notebook no lo es. Y el impacto ambiental son muy desiguales. Digo, yo puedo tener una producción de notebooks bastante ecológica, digamos, con regulaciones y demás, pero la soja tranquilamente puede ser producida con glifosato, por ejemplo, o utilizando combustibles fósiles, porque también muchas veces se dice esto, bueno, los países centrales utilizan energía eólica, hidráulica y demás. Bueno, entonces hasta puedo llegar a producir una notebook con energías renovables, con lo cual no daño tanto la matriz energética, la cuestión del cambio climático, y en cambio nosotros producimos soja con glifosato y además, para cosecharla y para sembrar, se utiliza combustibles fósiles. Entonces, ecológicamente el intercambio es muy desigual, ¿sí? Bueno, eso después igual lo vamos a ampliar en el siguiente encuentro, en el encuentro 8 creo que era. Bueno, sigo yo ya que estoy con el micrófono. Las crisis económicas, endógenas o exógenas. Endógeno es que se produce por una dinámica dentro del sistema económico, y exógena es que es determinada por fuera, ¿sí? En general, marxismo va a pensar que las crisis son endógenas, son propias de la dinámica del sistema capitalista, o en todo caso, pueden ser exógenas en el sentido de que algunos actores, como veníamos hablando anteriormente, por ejemplo, determinado empresariado, quiera generar una crisis, por más que no sea lo mejor en términos de su propia tasa de ganancia en el corto plazo, pero sí en el largo, porque reconfigura las relaciones de producción, las relaciones capital-trabajo. En ese sentido, digamos, lo que va a marcar el marxismo es que hay que tener mucho cuidado con los mecanismos para la solución, porque si la crisis lo que buscó es generar un disciplinamiento del trabajo, si el mecanismo para solucionarla es justamente el disciplinamiento del trabajo, estamos legitimando esa forma de redefinir las relaciones de producción. Por lo tanto, digamos, esa idea hay que evitarla. Bueno, para nosotros las crisis económicas son endógenas al sistema, ya que tienen que ver con la fluctuación de la inversión, que esta a su vez, como ya mencioné antes, está determinada por los costos de los bienes de capital, los rendimientos esperados, que es donde se introduce cierto grado de incertidumbre, también conocido como los animal spirits, y de los costos del dinero. Entonces, cuando, por ejemplo, la tasa de interés se reduce,
lo que va a generar es que se reduzca el costo de endeudamiento, pero a su vez haya más proyectos rentables, y lo que va a generar es un incremento de la demanda de inversión. Pero, en última instancia, todo depende de los rendimientos esperados. Por eso, los ciclos económicos suceden, o sea, el empresario puede tener una visión optimista del futuro, por lo cual va a generar mayor inversión, o puede tener una visión pesimista, lo cual va a hacer decaer la inversión. Es por eso que la inversión es extremadamente variable y es el elemento desencadenante de los ciclos económicos. Y como no existen mecanismos automáticos que lleven al pleno empleo, es importante que el Estado juegue su rol acá a través de las políticas monetarias y fiscales para poder lograr un equilibrio lo más cercano al pleno empleo, si no es posible el pleno empleo. Bien, bueno, yo no tengo mucho más para decir que lo que ya dije, no hay nada nuevo. Para nosotros, claramente, las crisis van a adquirir carácter exógeno, porque van a ser generadas por factores que están fuera del alcance del modelo neoclásico. Esta existencia de los mecanismos automáticos del mercado que presionaban a los precios, a que restituya el equilibrio, siempre va a dar la idea de que el mercado va a garantizar las bases para una eficiencia. Entonces, las crisis que se puedan llegar a generar van a ser garantizadas o van a ser causa de una intervención externa. Y el mecanismo para su solución es sencillo, digamos, es básico. Lo que se plantea es que se eviten cualquier tipo de regulación dentro del mercado. Bueno, si quieren, continúo. En cuanto a la inflación, bueno, la inflación, como la mayoría sabrá o percibirá, mejor dicho, es el aumento general del nivel, el aumento en realidad sostenido del nivel general de precios. Y nuestra corriente se va a basar más que nada en el enfoque monetarista para explicar este fenómeno, y que de alguna manera se ha visto en las redes sociales o en los medios de comunicación esta manera de percibir, esta única manera de percibir a la inflación. El enfoque explica que con el aumento de la emisión monetaria, es decir, con más dinero puesto en circulación, el nivel de precios va a tender a subir. ¿Por qué? Porque como hay más dinero, en teoría hay más dinero en las manos de las personas van a querer gastar más, van a querer demandar más, y ese aumento de demanda no se va a corresponder con el nivel de oferta. Entonces, nuevamente jugando con las curvas de oferta y demanda dentro del mercado de dinero, entonces este aumento en la cantidad nominal de dinero va a traer consigo un aumento en el nivel general de precios. Digamos, al haber poca oferta o la oferta no ser abastecida por la cantidad de demanda, los precios van a tender a subir. Los responsables, las soluciones, digamos, hoy en día la herramienta, en este sentido, del enfoque monetarista, la herramienta principal para controlar la inflación es la política monetaria, que la llevan a cabo los bancos centrales, en donde una solución, si se quiere, es fijar una tasa de interés que tenga como objetivo reducir la masa monetaria y, por lo tanto, disminuir el nivel general de precios. Pero básicamente la teoría neoclásica se basa en este enfoque monetarista, digamos, más emisión, más inflación, que es lo que se escuchó durante varios meses por acá. Bueno, nosotros también compartimos que la inflación se da porque se presiona demasiado a la demanda agregada por encima del pleno empleo. Esto puede ser ya sea que porque los empresarios tengan una visión mucho más optimista del futuro, o porque el Estado decida mejorar alguna infraestructura, o porque las familias decidan ahorrar menos. La solución que se plantea en este caso es combatir la demanda efectiva disminuyéndola a través
de diferentes medios. Uno puede ser disminuir el consumo, puede ser aumentando los tributos, otro puede ser aumentar la tasa de interés, ya que si aumenta la tasa de interés, se aumentan los costos de endeudamientos y también hay menos proyectos rentables. También puede ser disminuir el gasto público aumentando los tipos de cambio y generando una pérdida competitiva de la economía del país. Bueno, desde el marxismo, a ver, hay como dos opciones, digamos. Hay una rama que hace énfasis en que el proceso inflacionario es el reflejo de esa lucha entre las clases sociales. En definitiva, el salario es el ingreso de los trabajadores y por el lado del empresariado, el precio es el ingreso, digamos, restado los costos, ese precio restado los costos, queda el ingreso o la ganancia del empresario. Entonces, ese precio es tan importante para el empresario que no quede atrás en un proceso inflacionario como para el trabajador que el salario no quede atrás en ese proceso inflacionario. Entonces, una forma de pensar el proceso inflacionario es como un reflejo de esa puja donde los empresarios tienen una herramienta, digamos, no solo para tratar de disciplinar los salarios, sino, en el caso de que no puedan hacerlo, aumentar los precios como forma de trasladar ese impacto. Así que por un lado, digamos, está la idea de que refleja ese proceso de disputa, que en algunas, digamos, uno puede pensar, bueno, en algunas sociedades está más fuerte, claramente, y en otras sociedades uno dice, bueno, pero no hay inflación. En ese sentido, la explicación estaría complementada de que tampoco hay grandes niveles de crecimiento económico. Es decir, para que haya de alguna manera o que en cierta medida esa disputa pueda realizarse más fuertemente, digamos, la economía tiene que crecer y tiene que crecer fuertemente. Entonces, quizás uno no va a encontrar, desde la lectura marxista, no va a encontrar procesos inflacionarios en países europeos porque no hay grandes tasas de crecimiento e incluso porque ese proceso de disputa está morigerado. Digamos, si bien no encuentra grandes tasas de inflación en esos países, que siempre son los referenciados, tampoco los salarios suben a ese ritmo. Es decir, si bien los salarios en Argentina pierden, en general han perdido con la inflación, cuando uno va a un país europeo hay una inflación del 2, del 3%, pero los salarios no aumentan 3%. Es decir, están perdiendo. Quizás están perdiendo menos. Podemos discutir las condiciones de vida con un salario mínimo en Europa y un salario mínimo en Argentina. Pero lo que trata de reflejar el marxismo, una línea del marxismo, es que ese proceso inflacionario refleja hasta qué punto se está dando esa disputa. Y quizás las tasas de inflación bajas en Europa son porque esa disputa justamente está bastante bloqueada. Claramente hay ganadores y perdedores en ese proceso. Y por el otro lado, otra mirada posible desde el marxismo, si se quiere más emparentada con la teoría neoclásica, es que la inflación, hay algunos autores marxistas que plantean que la inflación es justamente originada por el Estado. Sobre todo porque ahí se está pensando al Estado como una representación de esa burguesía. Entonces el Estado lo que hace con el proceso de emisión de dinero, por ejemplo, es generar inflación, pero porque justamente esa burguesía necesita generar ese proceso inflacionario para que los precios suban más que los salarios y de esa manera reducir los salarios reales, ¿sí? Es decir, hay una mirada del marxismo que utiliza las herramientas de la teoría neoclásica y que en ese sentido coincide en que el problema es el Estado. Para los neoclásicos, porque no debería existir el Estado, digamos, nunca debería haber hecho nada. Para los marxistas, porque, para una línea de marxismo por lo menos, porque es una representación de esa burguesía. Bien. Bueno, y acá les dejamos simplemente una filmina, digamos, de recuerdo, digamos. Nada, algunos ejes o algunas cuestiones de las que estuvimos trabajando, trabajadas a partir de un texto donde muestra como distintas escuelas del pensamiento, cómo van respondiendo a algunas de estas preguntas. Por ejemplo, el rol del Estado y de las instituciones y demás. Pero bueno, simplemente como complementario, si se quiere. Sí, bueno, aclarar que el paper está en la bibliografía, ya está subido en el Drive. No me acuerdo quién era el autor, pero sé que era el paper más largo. Sí, ahí está en la fuente.
Economía para empezar por el principio se llama. Está bueno porque es muy didáctico. Y para todos los puntos que estuvimos viendo hoy, es bastante explícito. Ujú. Bueno, no sé, una pregunta, duda, comentario, reflexión de la vida puede ser. A mí de la parte de los neoclásicos me gustaría, sobre el punto de las crisis exógenas, me parece que está bueno pensar cómo el pensamiento neoclásico no da lugar a que las crisis puedan ser generadas por el propio sistema, porque para ellos el sistema funciona perfectamente y toda crisis es producto de una perturbación, como suelen llamarle, interna, y de alguna manera da cuenta de que no, si pasa algo no es culpa del mercado, digamos. Seguro que eh, porque el mercado funciona perfecto. Y me parece que está bueno remarcar esa parte, digamos, porque escuchan mucho los discursos actuales cuando se quiere explicar algún tipo de fenómeno, no porque el problema es tal o cual intervención, tal o cual situación, pero nunca es el funcionamiento propio del mercado. Sí, yo creo que existe muy poca o nula autocrítica por parte de la escuela o de quienes la representan. Siempre se tiene en cuenta de que el mercado es como mágico, como que funciona perfectamente y no se tienen en cuenta un montón de contextos y de variables que también influyen en él y que son parte de él, que también pueden generar esas crisis. Sí, siempre se le da como bueno, sí, es el Estado, es la intervención del Estado, cosas, siempre es algo Sí, exógeno. y además una cosa no menor que es como atemporal y aplica para todo territorio, digamos, no hay relaciones desiguales de poder que se contemplen ahí en ninguna región, digamos, o sea, es aplicable en Europa, en Latinoamérica, porque funciona en todos lados igual, porque las sociedades son todas iguales y no hay disputas de poder. Sí, No, tal agrego cual, el algo mercado de que, trabajo se puede. Sí, agrego algo que a mí me parece que es de base, que parte de modelos y parte de la cuantificación. Entonces, como hay variables que no se pueden medir o que si se agregan distorsionan todo o hacen más complicado el modelo, entonces creo que también por eso hay cosas que no las tienen en consideración y si el modelo funciona, ¿por qué no puede funcionar en la realidad? y eso de dejar todo ceteris paribus, digamos, o sea, analizo dos variables, cuando hay 100.000 dejo todo constante y ahí, bueno, ves bueno, que hay como una correlación entre esas variables y ahí como que ya armaste una teoría. Eso pasa un montón. Y bueno, creo que los modelos son la base de la teoría neoclásica. A mí me Sí, y gusta, además, porque pasa por todo el proceso de monetarizar todo, hasta no me salía la palabra. No se sustentan sobre otras cosas, otros índices como para poder medir las consecuencias que puede tener. Si se puede monetizar, ya está. a mí me gusta para pensar esto de cómo siempre la crisis exógena. Pensemos un segundo el coronavirus, digamos, la pandemia. Uno podría decir, bueno, ¿por qué hay pandemia? Digamos. La respuesta, ¿cuál es? Supuestamente un chino en Wuhan, no sé, consumió carne de murciélago, no está muy bien en claro, y generó una crisis sanitaria mundial. Esa sería bien la respuesta neoclásica. Porque en realidad, ¿qué fue? La cultura. El problema es que los chinos comen cualquier cosa en vez de comer hamburguesa de McDonald's, no sé, papas fritas y alimentos envasados que consume Occidente, supuestamente con normas sanitarias y demás. O sea, el problema es que culturalmente ellos consumen cualquier cosa, murciélago no, pero vaca sí, y en realidad, digamos, cuando uno ve por qué hay una pandemia, en realidad uno puede decir, bueno, no sé, esa persona consumió eso y generó, digamos, no sé, pero en realidad la pandemia la tenés porque hay un movimiento de personas
que es impresionante. O sea, esa misma persona quizás consumió carne, no sé, el abuelo consumió carne de murciélago hace 100 años, agarró coronavirus hace 100 años, por decirlo de alguna manera, pero no salió del barrio, salió de la familia quizás, no salió de la ciudad. Eso, fíjense, digamos, pensemos un poco en el contexto, digamos, al mes estaba en Europa y a los 2 meses estaba en América Latina. Y a los 4 meses estaba en barrios donde hay gente que jamás en su vida viajó a Europa. Es decir, pero de nuevo la idea, digamos, ¿cómo explica la ortodoxia la crisis como algo cultural? La pandemia fue por un problema cultural, de alguien que consume alimentos erróneamente, digamos, que tiene una mala cultura de alimentación, si se quiere. Pero no ve el carácter sistémico que le da a las mismas relaciones de producción, la idea del turismo. O sea, el turismo disparó esa pandemia, digamos, y por eso es una pandemia global. Incluso que está afectando gente que lejos del turismo o que en su vida se ha ido de vacaciones. ¿Sí? Pero lo que me interesa mostrar es esto, que lo ponen en la cultura. Esta vez no le pueden echar la... Bueno, Trump dijo, esto está hecho desde un laboratorio chino, por el gobierno chino, para perjudicar a Estados Unidos. De nuevo es el Estado. Desde el Estado estadounidense dijeron que era el Estado chino el que generaba la crisis. Pero fíjense que cualquiera de las dos respuestas, digamos, es biológicamente generado por una cuestión conspirativa de los chinos o un error en los consumos de los chinos, de alguna manera siempre es o el Estado o la sociedad, lo que está fuera del sistema. No es la misma dinámica de interconexión del sistema capitalista la que genera una pandemia. Y se le echa la culpa a los chinos por un otro motivo y no se cuestiona el modelo productivo donde para plantar soja se están desmontando, donde se crían aninados, donde se usan cada vez más antibióticos que terminan resistiendo a los virus y bacterias. Eso no se cuestiona. Siempre es lo de afuera, lo que los centros de poder no puedan controlar. Lo demás está como aceptado. Sí, a mí me llamó la atención que nacionalicen tanto al virus, porque me acuerdo que en un discurso Donald Trump dijo el virus chino, una cosa así, como que ya no le decía más coronavirus. Ya era algo propio de China. Como la vacuna. Bueno, ahí también con las vacunas se ve claramente. Las vacunas están todas financiadas por estados. Es ahí el emprendedor que se juntaron en un laboratorio con fondos privados y dijeron, bueno, vamos a hacer una vacuna para el coronavirus. Primero no fue así, ¿no? Pusieron muchísima guita a los estados-nación y después uno ve las noticias. Italia trabó un embarque que iba a Australia. Está jugando esas relaciones de poder. Digo. Digamos, si fuera un laboratorio que vende al mundo, no jugaría en esas cuestiones. Bueno, Sí, ¿por quién también. votan? ¿Por los neoclásicos, keynesianos o por los marxistas? Hagamos una encuesta. No, Julia, a ver qué decía. No, digo que también con respecto a esto de las vacunas, de nacionalizarlas o no, fíjense que a las vacunas, por ejemplo, a la Sputnik o a otras vacunas, como que se les decía, bueno, vacuna de Rusia, vacuna de tal lugar, y a la Pfizer no. Era como, bueno, una vacuna que era la más eficiente, es como que esa vacuna representaba al capitalismo, ¿no? Entonces era la más eficiente y las otras no, eran rusas, chinas, etcétera. Sí, como que elegían nacionalizar. La Pfizer, No, o la confianza que había por de dónde era la vacuna. claro, pero digo, la Porque Pfizer. por Rusia hubo un montón de incertidumbre, y ahora justo salió una noticia que la confianza de la vacuna era el 53, ahora el 70, y después cuando ves los estudios, al final la Sputnik era una de las mejores. Bueno, ahí están en juego las relaciones de poder, el rol de los medios de comunicación en todo esto. Algo que a mí me intriga de todo esto es si esta desconfianza
que habían generado sobre la vacuna rusa pasaba en todo el mundo o es algo propio de Argentina, que estaba, porque claramente había una cuestión político-partidaria atrás de decir que habían comprado la vacuna rusa. Y como que digo, ¿será así en todos lados o solamente acá permitimos que un medio de comunicación haga tal desastre sanitariamente diciendo cualquier cosa acerca de una vacuna? Yo creo que, digamos, o sea, hay lógicas que son complejas, digamos. No sé si hubo un ataque a la vacuna rusa en todos los lugares del mundo, porque no todos los lugares del mundo iban a acceder. Yo conozco el caso de Colombia, cuando más o menos se decía que en Argentina iba a llegar la Sputnik y empezó todo el debate. En Colombia siempre se apostó a la de Johnson y Johnson era, si no me equivoco. Sí, Johnson y Johnson. O sea, siempre se apostó a esa vacuna. O sea, el gobierno colombiano, hasta que Johnson y Johnson no saque esa vacuna, digamos, tiene que estar viendo a ver qué consigue porque se embarcó en esa. Digamos. Entonces, quizás no hubo un ataque a la rusa, sino al revés. Digamos, la única que tenemos chance es la de Johnson y Johnson, porque es la que estaban practicando y estaban experimentando en parte en Colombia. Y directamente ni se debatió la rusa porque no había chance de que llegue la rusa. No, casi que peor, porque en realidad están atados a una vacuna que de hecho es una de las que todavía no entró a la fase 3, digamos, con lo cual no se está aplicando en la población. Pero bueno, creo que geopolíticamente está bastante claro que la vacuna tiene un componente, incluso cómo se está distribuyendo, a qué países está llegando, cómo está llegando y demás. A África no llegan vacunas, y por lo que uno escucha de todos los estudios dicen que en la población africana afecta más el coronavirus, lo cual, pues, si aplicamos criterios de prioridades, tendrían que ir a África, ¿no? Por la población africana, digamos, por las características genéticas de alguna manera, supuestamente. Digo, ahí estamos los economistas hablando de medicina, pero digo, se ve que es desigual el reparto. Eso está claro, y es muy interesante ver cómo los países están frenando. La Unión Europea no quiere que salgan vacunas de Europa, está trabando todo el tiempo. Estados Unidos también fue trabando. Hay una geopolítica que está ahí. Creo que acapararon el 60% de la producción cuando tienen el 16% de la población. O sea, tienen vacunas en algunos países sobrantes y con la falta que hacen los países en el resto de los países. Sí, el problema es que tienen las vacunas que van llegando más tarde, digamos. Entonces esto también es un quilombo, porque a su vez Estados Unidos no le quiere comprar a Rusia, pero por una cuestión, de nuevo, geopolítica. Porque en realidad le podría haber comprado a Rusia y Rusia quizás venderle. No sé, capaz que Rusia tampoco le vendía por una cuestión geopolítica. Está claro que hay relaciones de poder. Eso con la vacuna está clarísimo. Aldana, ¿estás hablando? Pero Yo no te escucho, Aldana. No se escucha, pero estás desmuteada. O sea, es como que el micrófono no te da bolilla. Ahí va. Pasan las mejores computadoras. No. Sí, escribilo. Bueno, manejamos por lenguaje de señas. No queda otro. Sube el salario. Muy económica es. Bueno, mientras tanto vayan pensando si me votan o no. Hacemos un concurso de popularidad. Digo que si estuviéramos con estudiantes de nuestra facultad, te votarían a vos. Sí.
Y mis compañeros de curso me votarían todos a mí. Es más, algunos te dirían que sos marxista, Sí, sí, sí. que sos demasiado de izquierda. Aldana puso, pensaba en esta cuestión de comprar Latinoamérica todo el tiempo, comparar, perdón, Latinoamérica todo el tiempo con el capitalismo nórdico. Ay, compararlo, ¿en qué sentido? Como que siempre queremos ser como los nórdicos, ¿no? Claro, creo que compararlo en el sentido de a lo que aspiramos. Como comparar los números de Argentina con Suecia y demás. Está bueno, porque estamos psicoanalizando un texto. Ah, sí, con esto dice, con esta cuestión de si se toman medidas socialistas o incluso con el lugar del Estado en esos países. A ver si interpreto, digamos. Hay digamos, la realidad es que existe la corriente libertaria, para lo cual cualquier cosa es socialismo. Digamos. De hecho, Milei decía que Macri era socialista. Bueno, no sé qué más se puede decir, digamos. Pero que es muy falaz en esto. Digamos, como que hubiera lugares donde no hay Estado. Y hubiera lugares donde el Estado hace todo. Y en realidad no existe digamos, de nuevo, si pensamos que Macri es socialista, en realidad todo el mundo es socialista. Porque Trump también gobernó desde el Estado, y Bolsonaro hizo lo mismo, y Macri hizo lo mismo, digamos. Ninguno de los tres elimina el Estado. En realidad en ningún lugar del mundo existe un Estado-nación que no tenga Estado. Porque en realidad lo que estamos nombrando son los Estados-nación. Digo, China, que es un Estado-nación, porque tiene una constitución a través de un Estado. Quizás haya una isla, o no sé, la isla del Delta del Paraná, no, también pertenecen a Santa Fe o Entre Ríos. Después podemos discutir si el Estado, si prefectura controla o no, pero digo, no sé, capaz que existe una isla perdida en el Caribe donde no hay Estado. Pero tampoco, digamos, ni siquiera se contabiliza que no hay un Estado. Digo, pero lo que voy es que si pensamos la idea bien neoclásica de que existe el mercado puro y que después el Estado fue una invención para arruinar el Estado, el mercado, tiene una falacia constitutiva, que es eso, pensar que existen mercados sin Estado. No existen. No. Digamos, el Estado los ha ido moldeando y los ha ido construyendo, los ha ido regulando, y en realidad algo que vamos a ver es que el Estado, por ejemplo, no desregula, no es que libera el mercado, sino que regula todo el tiempo. Está todo el tiempo regulando. O sea, Macri no dijo, las tarifas se fijan por oferta y demanda. Las subió. Entonces eso no es desregular. Eso es re-regular. Llevarlo para otro lado. Digamos. El mismo Trump, cuando le puso plata a Pfizer, digamos, no es desregular. No es que dijo, acá a Estados Unidos va a entrar la vacuna que venga, lo que decía Analía. No dijo, acá entra cualquier vacuna. Dijo, yo me las compro todas. Entonces el Estado está todo el tiempo re-regulando. Por ahí entiendo que es esto, de cómo se juega, pero me parece que tiene que ver con un discurso de época, que es esta línea, que de alguna manera es como bizarra, o yo que sé, uno puede tomarla como en ridículo, digamos, pero para mí es peligrosa porque está instaurando la idea de como que hubiera algo peor, en todo caso, y como que de alguna manera naturaliza expresiones de centro derecha. Es decir, si bien uno puede decir es bizarro pensar que Macri es socialista, pero de alguna manera lo legitima, como decir, bueno, está bien que haya sido de centro derecha, debería haber sido más, porque ese era el rol que tenía el sector libertario durante el gobierno de Cambiemos. Todo el tiempo mostrar, digamos, o plantear que había que hacer un ajuste mayor, y en todo caso terminaba el gobierno de Macri como un gobierno moderado.
hasta casi progresista, porque no hizo un ajuste más drástico. Entonces, digamos, si bien uno puede decir es medio bizarro todo ese discurso, pero juega un rol en esa geopolítica, digamos, más que geopolítica, en ese tablero, en el sentido de plantear, digamos, colocar a expresiones como Cambiemos, como Bolsonaro, como lo que sea, como expresiones casi de centro, casi de cordura, como posibles y viables. Me parece que eso es algo para pensar, digamos. Yo que sé, hay gente que sabe más de política acá. Pero bueno, lo que se me ocurre. ¿Le pegué? Después también hay algo que es interesante, que los nórdicos, el Estado, digamos, no son países comunistas, digamos, el estilo, sino que son capitalistas con un Estado más visible, digamos. Hablando con una persona que estaba en Helsinki, nos contaba que, por ejemplo, el Estado, algo que hace interesante es, de alguna manera, subsidia todos los alquileres. Subsidia más a los que más necesitan y menos a los que menos necesitan, pero no deja gente sin subsidiar. Entonces, algo que es interesante que pasa ahí es que rompe la idea de subsidiados y no subsidiados. Ese es un problema de cómo se han configurado, para mí, a mi entender, los Estados-nación en regiones como Latinoamérica. Porque, digamos, genera esta cosa de, bueno, a uno lo subsidia el Estado y a mí el Estado no subsidia nada, que en realidad te subsidia un montón de cosas, pero indirectamente. ¿Qué hacen esos esquemas? Subsidian directamente. El Estado te pone plata, poquita o mucha, depende de lo que necesites de alguna manera, según el criterio, obviamente, del Estado y demás. Pero es interesante porque genera otra idea de ciudadanía. Uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es eso, que no juega la idea de clases sociales, burguesía, proletariado, pero sí está jugando la idea de clases sociales, digo, vean, intratables, entre los subsidiados y los no subsidiados. Y en realidad la educación pública es un subsidio más grande que, digo, Expert, creo que es de la universidad pública, no me acuerdo, algunos libertarios son de la universidad pública, incluso algunos libertarios trabajan en la universidad pública, son triplemente. O van a dar charlas a la universidad pública, en contra de la universidad pública. Y también la educación privada también está subsidiada. También está subsidiada. No es totalmente privada. Pero el mismo hecho de que el Estado diga, este título de ingeniero en no sé qué, de la universidad privada Guillermo Peinado, está avalado por el Ministerio de Educación, es un subsidio. Uh-huh. Aquel que estudia, no sé, contador público en una universidad privada, cuando el Estado dice, sí, yo este título lo valido, es una forma de subsidio. Porque esa persona puede cobrar determinados honorarios, puede firmar balances, puede ejercer la docencia en determinados niveles, o sea, también es una forma de subsidio. Porque si el Estado dijera, bueno, listo, los títulos universitarios de las universidades privadas no valen, pues esa gente deja de poder cobrarte ese bien o servicio. Por más que sean buenos contadores, si el título no está avalado por el Ministerio de Educación, esas son formas de subsidio, lo que pasa es que son mucho más invisibilizadas. ¿Sí? Pero bueno, ahí yo creo que algo de los nórdicos es que son muy horizontalistas. Yo creo que algo de lo feo que quedó el neoliberalismo en países como Argentina y América Latina es la idea de focalizar. Bueno, las notebooks son para las personas que juegan muy esta idea de escasez. Bueno, vamos a tener poquitas notebooks, se las damos a la gente que más las necesita. Obviamente, si yo hago un plan de notebooks, arranco por ahí y no le voy a dar notebooks a los hijos, a las hijas de las personas más ricas de la Argentina. Pero el problema es que genera esta idea de, que me ha pasado con algún reparador de PC, no, yo las notebooks de igualdad no las toco. Como si fueran... Y en realidad, incluso esa persona, el reparador está siendo subsidiado. Porque dado que esa persona recibe una notebook gratis, cuando se le rompe, se la lleva a un reparador, le queda plata para llevársela a un reparador y el reparador está siendo subsidiado. Y a mí me gusta llevar la idea del subsidio al extremo. Pero en realidad estamos todo el tiempo siendo subsidiados. Incluso intra
Después lo vamos a ver con la economía feminista. Siempre pongo el mismo ejemplo, yo estoy dando clases, cuando me pagan, y cuando no me pagan tan bien, mi compañera está cuidando a nuestra hija. Ahí hay un subsidio. Si no, yo no puedo dar la clase. Hay un subsidio ahí. Que no sea monetario, que no sea en plata, pero digamos, hay una persona que está posibilitando que la otra haga algo. Bueno, cerramos el boliche. ¿Hay alguna pregunta, algo más? ¿Una reflexión? Bueno, nos vemos el martes que viene. Bueno, adiós. Bueno, Nos vemos. chao, buenas noches. Igual Chao. fin de... Adiós.